La Casa Blanca defiende la decisión de acabar con la política de pies secos, pies mojados, la que fue anunciada ayer por el presidente Obama. Una decisión que llega faltando tan solo una semana para que Donald Trump tome posesión como presidente, como el presidente número 45 de la Unión Americana. Mark Fierstein es el consejero especial de Obama para las políticas de América Latina y está con nuestro corresponsal político en Washington, Gustavo Alegret. Gustavo, muy buena tarde. Adelante con su invitado. Saludos, muy buenas tardes. Esta decisión ha sorprendido a propios y extraños. Nos acompaña el asesor para las políticas con el hemisferio occidental, con América Latina, del presidente Obama, el señor Mark Fierstein. Señor Fierstein, gracias por estar con nosotros. En esta entrevista exclusiva con el periódico El País. Silvia Ayuso, gracias por acompañarnos. Señor Fierstein, faltan 8 días para que Obama abandone el cargo. ¿Por qué ahora? Bueno, este anuncio que hicimos ayer, o el anuncio que hizo el Departamento de Seguridad Nacional, continúa el proceso de normalización con Cuba que comenzamos hace dos años. Y la idea es tratar a los migrantes de Cuba en la misma forma que tratamos a migrantes de otros países. Y lo hicimos ahora porque hemos visto en los últimos meses, los últimos 2 años, un incremento en la migración de Cuba por varias razones, porque los cubanos ahora tienen más derecho de viajar, tienen más acceso a los recursos, en parte por la política de los Estados Unidos. También hemos hablado con países en la región que nos han pedido también que hagamos este cambio. Entonces era el momento apropiado para tratar de igualar el tratamiento entre los cubanos y los migrantes de otros países. El hecho de que el presidente electo Donald Trump, que en una semana será el presidente, haya amenazado con revisar la política hacia Cuba, ¿ha tenido algún tipo de influencia en esta decisión? ¿La ha adelantado quizás? Bueno, hemos hablado con el equipo de Trump sobre los cambios que hemos anunciamos ayer. También hemos hablado sobre la política en general. Y tenemos la confianza de que cuando lleguen acá van a ver que las acciones que tomamos que tienen sentido, que ya era tiempo para cambiar una política que habría fracasado por 50 años, que en lugar de aislar a Cuba, aisló a nuestro país. Y creemos y tenemos la confianza de que el equipo que viene van a ver que las acciones que tomamos sirven a los intereses de nuestro país. Cuando hablaron con el presidente Trump, el presidente electo, ¿qué les dijo? ¿Qué respuesta recibieron? Bueno, yo no voy a hablar en nombre de ese equipo, pero yo quiero hacer hincapié que las acciones que tomamos sirven a nuestros intereses. Por ejemplo, tener una embajada en Habana, eso no sirve a nosotros. Es importante tener embajadas y embajadores en todos los países. Dar el derecho a los americanos para que viajen a Cuba, como pueden viajar a cualquier país. Esa no es una concesión a Cuba. Simplemente eso refleja los derechos que deberían tener los americanos. También dar oportunidades a los negocios estadounidenses para que puedan hacer comercio con Cuba. También eso sirve a los intereses de nuestros negocios y los trabajadores en nuestro país. Los críticos a estas decisiones y al proceso de apertura con Cuba argumentan que la represión ha aumentado y que no ha habido gestos democráticos como contrapartida. De hecho, han aumentado las detenciones temporales en los últimos 2 meses. ¿Por qué estas concesiones si no estamos recibiendo, Estados Unidos no está viendo avances en el proceso democrático? Bueno, la idea de la política es dar más recursos al pueblo cubano, dar más información al pueblo cubano para mejorar sus vidas y para que ellos tengan la oportunidad para controlar sus vidas de una forma mejor. Con respecto al tema de los derechos humanos, es un tema que nos preocupa mucho, es un tema que hemos hecho hincapié en las pláticas que hemos tenido con el gobierno cubano. Cuando el presidente fue a Cuba el año pasado, en marzo, él dio un discurso y tocó el tema de los derechos humanos de una forma muy fuerte. También se reunió con los disidentes en Habana.
Sí hay diferencias, obviamente, entre los dos países, comenzando con el tema de los derechos humanos, pero creemos que la política que estamos siguiendo ahora es una forma mejor para mejorar esa situación en Habana, en Cuba. Sí. Poco antes de las elecciones, el presidente Obama, cuando hizo las directivas hacia Cuba, calificó el cambio de política, la normalización de relaciones, como algo irreversible. Y entonces ganó Donald Trump. ¿Es realmente irreversible la política hacia Cuba, la normalización? Bueno, es irreversible en el sentido de que el equipo que viene se van a dar cuenta que es importante tener una embajada en Habana para representar nuestros intereses. Yo creo que es irreversible en el sentido de que hay muchos americanos que ya tienen interés en viajar a Cuba y tener interacciones con el pueblo cubano. Es irreversible en el sentido de que la Cámara de Comercio y muchos negocios en Estados Unidos ya tienen relaciones con Cuba, ya están haciendo negocios allá. Entonces yo creo que se van a dar cuenta, y también, bueno, también en el Congreso, la actitud hacia Cuba y el punto de vista sobre la política estadounidense hacia Cuba ha cambiado muchísimo. Vemos también que hay mucho apoyo entre los cubanos americanos para la política que hemos seguido. Según las encuestas, la mayoría de los cubanos americanos apoyan las medidas que hemos tomado. Entonces yo creo que sería muy difícil y no tendría sentido tratar de reversir lo que hemos hecho. ¿Qué está en peligro? Donald Trump puede llegar y puede revertir algunas de las acciones ejecutivas del presidente Obama. Ustedes, cuando planifican estas políticas y aseguran que son irreversibles, ¿qué puntos débiles ven con una nueva administración y un Congreso controlado por los republicanos? Sí, bueno, otro punto que yo haría es que ahora las relaciones entre Estados Unidos y América Latina son mejores que nunca en la historia, por varias razones. Porque hemos apoyado el proceso de paz en Colombia, porque estamos invirtiendo más recursos en Centroamérica, porque tenemos mejores relaciones con países como Argentina, porque estamos colaborando mucho mejor con México y Canadá, etc. Pero mucho tiene que ver con el cambio que hicimos con Cuba. Cuba era un irritante en las relaciones estadounidenses con la región y sacamos ese irritante y ahora es mucho más fácil colaborar sobre otros temas. No tendría sentido introducir de nuevo ese irritante. Yo creo que el equipo de viene se van a dar cuenta de eso. Hay una cosa que con toda la normalización y con todos los pasos dados estos 2 años no ha sucedido, que es el levantamiento del embargo, que es algo que está en manos del Congreso, un Congreso que también ahora está totalmente en manos republicanas. ¿Cuán posible ve que este Congreso, que en el tiempo futuro inmediato pueda levantar el embargo? Sí. Bueno, poco a poco estamos viendo que hay más apoyo para levantar el embargo. Creemos que si mañana hay un voto en el Congreso, la mayoría van a votar para levantar el embargo. Realmente es cuestión de tener el voto. Hay muchos republicanos que ahora están de acuerdo con levantar el embargo, la Cámara de Comercio. Entonces yo creo que poco a poco vamos a seguir viendo apoyo para levantar el embargo. Porque la gente reconoce que es una política que ha fracasado. Seguimos la misma política por 50 años. No tiene sentido seguir con esa política. Lo que está pasando es que todo el mundo tiene relaciones con Cuba, tiene relaciones económicas con Cuba. No tiene sentido que con un país que está a 90 millas de nosotros, que nuestra política nos deja afuera o deja afuera a los negocios, a las empresas americanas. Usted mencionaba hace un momento que las relaciones con América Latina son mejores que nunca. Se ha quitado el escollo de Cuba. El principal aliado de Cuba hoy es Venezuela. ¿Cómo cree que va a influir este acercamiento de Estados Unidos a Cuba en el problema que me atrevería a decir que hoy es el principal problema que tiene Estados Unidos en el hemisferio? Nos preocupa mucho la situación en Venezuela. Los venezolanos están viviendo una tragedia económica, social, política.
El gobierno allá ha tomado medidas contra la oposición, no están respetando los derechos humanos, no están respetando la democracia, no están respetando el papel de la Asamblea Nacional, hay presos políticos. Yo creo que lo que necesita es un diálogo serio y un gobierno que está preparado para tomar medidas económicas y políticas para respetar los deseos del pueblo venezolano. Hay otros países en la región que están también preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Temen que una crisis social en Venezuela puede tener un impacto regional. Entonces, esperamos que el gobierno tome medidas para resolver lo que es una situación desastrosa realmente. Hasta hace no tanto tiempo, Estados Unidos era una de las pocas voces que hablaba de lo que estaba pasando en Venezuela. En los últimos tiempos tiene el apoyo abierto de la Secretaría de la OEA con el secretario Luis Almagro. Cada vez más países se han unido y aún así parece que estas voces no son lo suficientemente fuertes, que el gobierno de Venezuela no da su brazo a torcer. ¿Se sienten frustrados? Bueno, en 2 ocasiones, 15 países han firmado comunicados sobre la situación en Venezuela. Y yo creo que la OEA tiene un papel importante, que pueden tomar acciones más serias de lo que han tomado hasta ahora. Yo creo que es tiempo para hablar sobre la Carta Democrática Interamericana y hablar sobre el uso de la Carta en el contexto venezolano. Sabemos que hay muchos países en la región que están preocupados por lo que está pasando en Venezuela y yo creo que hay más acciones que pueden tomar la comunidad internacional. ¿Defiende que se suspenda Venezuela de manera inmediata de la Organización de Estados Americanos? Bueno, yo creo que hay más acciones que se pueden tomar en el contexto de la OEA. Espero que la situación no llegue a ese fin. Pero mientras tanto, yo creo que la OEA tiene que organizarse mejor para tratar de motivar al gobierno para que tomen acciones más apropiadas en su propio país. Les queda una semana de administración, de mantener una política que, como usted decía, hacia América Latina supuso un cambio fuerte. En América Latina ha sido aplaudido bastantes pasos, sobre todo el de Cuba. Ahora llega un nuevo gobierno con nuevas prioridades y una de ellas parece que tiene en la mira a un país que ha sido todos estos años un aliado clave de Estados Unidos, México. ¿Les preocupa a ustedes qué pueda pasar? ¿Qué es lo que está pasando ya? México es un socio muy importante de los Estados Unidos. Es uno de los socios más importantes que tenemos en el mundo. Por razones geográficas, obviamente, pero también porque compartimos intereses, compartimos valores. Y hay muchos temas que nosotros no podemos resolver sin el apoyo de México. El tema de inmigración, por ejemplo, necesitamos colaborar con México. Hay temas económicos, nuestra economía depende también en tener buenas relaciones con México. El tema de las drogas, tenemos que colaborar muy de cerca con México. Entonces sí, México necesita a los Estados Unidos, pero también los Estados Unidos necesitan a México. Y yo creo que el equipo que viene se van a dar cuenta de la importancia de tener buenas relaciones con México y se van a dar cuenta que México es un muy buen socio de los Estados Unidos. Pero hasta ahora no se han dado cuenta, señor Feinstein. Es decir, Donald Trump no parece que esté ayudando a que esa relación sea buena. Yo tengo confianza de que una vez que lleguen acá se van a dar cuenta de la importancia de nuestra relación con México y la importancia de tener buenas relaciones para colaborar en una gama de temas, porque eso sirve a nuestros intereses.
Muchísimas gracias, señor Feuerstein, por haber atendido esta entrevista conjunta del periódico El País y NTN24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Es todo desde la Casa Blanca. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias.